Qué gozo me da estar con ustedes en esta hora para compartir nuestro comentario bíblico de liderazgo y competitividad. Para ustedes tengo el comentario número 86. Se titula Dios rompe la teología heliopónica. Cuando nos encontramos en el libro de Éxodos, el capítulo 5 y el versículo 1, nos sorprende lo que aquí acontece de primera plana. Dice Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. De primera entrada encontramos aquí entonces que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Faraón era un título, Faraón era el rey Dios. Faraón era la encarnación de Dios en la teología pagana de aquel momento. Pero la declaración que hace Moisés y Aarón dice: Jehová, Dios de Israel. Es decir, de primer plano rompe la teoría heliopolitana. Es decir, aquí encontramos el contraste entre Faraón, que era considerado Ra, que era considerado Ta, Amón, Ra, es decir, el Dios naciente, el Dios del atardecer, el Dios Sol, porque eran los títulos de Faraón. Dios se enfrenta con él y dice: no, tú no eres Dios, el sol no es Dios, tú no eres el sol resplandeciente, yo soy Jehová el Dios. Eso dice el versículo 1. Dios entonces rompe el primer plano y se enfrenta con Faraón, el Dios Sol, y le dice: el sol no es Dios, es una creación, yo soy Dios. Y entonces nos enseña a nosotros a través de los siglos que tantos que podemos adorar la teoría heliopónica, tantos que podemos adorar el sol, tal vez no como los antiguos que reverenciaban como Faraón el sol en su majestuosidad, como una figura que allí estaba, sino que a veces podemos, como los paganos, reverenciar y reverenciar en el primer día de la semana, reverenciar y buscar y tratar de hacer las cosas reverenciando al Dios Sol. Dios había instituido desde el Génesis capítulo 2, en la creación de la tierra, al versículo 1 hasta el 4, su Shabbat. Dios había dicho: yo Jehová hice los cielos y la tierra, y reposé, y descansé, y santifiqué, y bendije, y aparté el día séptimo. Dios se había manifestado y había dicho por ejemplo y por precepto: vosotros en verdad guardaréis el séptimo día, porque es señal para toda la eternidad, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Allá en Ezequiel 20, capítulo 20. Y en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 8, la cuarta plaga es cuando Dios nuevamente hiere el sol, porque multitudes siguen adorando el venerable día del sol. Multitudes siguen ciertamente atribuyendo la adoración a Dios en un espurio y falso día de reposo. Y la ira de Dios entonces se manifiesta contra toda controversia y contra todo lo que quiera ir en contra de Dios. Por eso entonces Dios se opuso a Faraón, a este que era el Dios Sol, Ta, Amón, Ra, el sol naciente, diciéndole: dile así: yo Jehová, el Dios de Israel, el Dios creador, el Dios que está por encima de la creación, el Dios que a la cual debe ser tributada toda honra y toda gloria y todo poder. Aquí entonces Dios rompe de primer plano la teoría heliopolitana de Faraón, que multitudes todavía reverencian. Dios te bendiga en esta hora mientras puedas reverenciar al Creador que vive por los siglos de los siglos de los siglos, y no ciertamente a la venerancia del sol. Bendiciones para tu día.